Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a continuar con nuestra segunda clase de este tema que es la hermenéutica. ¿Se recuerdan ustedes lo que significa hermenéutica? ¿Alguien ahí en casa que pueda decir así en una sola palabra o en una frase cortita qué significa hermenéutica? No quiero que me diga la palabra ni el griego ni nada, sino que qué significa Interpretar. interpretar. Muy bien, Jorge Luis, interpretar. Ya, Entonces, interpretación, la ya, I es El interpretación. correcto significado. Tienen que mantener un puro micrófono, los hermanos que están juntos ahí tienen que mantener un puro micrófono abierto, ¿ya? Cuando quieran hablar, usen uno solo. ¿Cuál van a usar? O si no, los voy a castigar y los voy a expulsar de la clase. Porque se nos acopla a donde están los tres ahí mismo. Usen a ver, ¿quién es el más rápido? Juan Antonio puede ser, ¿no? No, Cuando sí, quieran, ya, cuando quieran No, responder. ¿Ustedes están no están? allá. no. Ah, ok, ya. Entonces, y ustedes están. ¿Y por qué están los tres juntos al lado? Bueno, está bien. Ok, entonces, la Carolita, Ingrid y Benjamín, un solo micrófono o sea, un solo celular para contestar, ¿ya? Para que no se acople. Pueden usar cualquiera de los tres. ¿Cuál van a usar? ¿Cuál van a activar? Para que no nos acoplemos. ¿Ah? Ya, ok. El hermano Benjamín ahí no prende su micrófono, entonces, sea cual sea el que conteste, ¿ya? De los que están ahí los tres juntos. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí. Decíamos entonces que hermenéutica es nuestro tema. Decíamos que hermenéutica es interpretar, ¿verdad? Es el arte de interpretar. eh, Decíamos que también es considerado como una ciencia, es considerado como un arte, pero lo cierto es que cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de interpretar correctamente el texto bíblico. Y para eso es importante considerar varios puntos. Hay muchas reglas de interpretación y no todas las reglas tienen que ver con algo gramatical, no todas las reglas tienen que ver con algo histórico, no todas las reglas tienen que ver con la letra, sino que también tiene que ver mucho con el corazón. Y vamos a hablar también un poquito acerca de eso el día de hoy. Saludamos también a nuestro hermano Héctor, al hermano José que está conectado, qué bueno verle, hermano José, un abrazo grande también ahí a la distancia, también le pilla. Entonces, decíamos que interpretar es hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Las malas interpretaciones han dado origen a falsas doctrinas, han dado orígenes, por ejemplo, a sectas, a pesar de que la secta siempre va de la mano, más que una mala interpretación por ignorancia, tiene más que ver con una mala intención. Siempre la secta va dirigida por un líder, ¿verdad? Un líder, un hombre, que habitualmente tiene una mala intención, ¿verdad? Que puede ser dinero, tener fama, ¿verdad? Intereses también, cosas inmorales incluso, ¿verdad? Entonces, las sectas siempre vienen de la mano de una mala interpretación bíblica, pero también ahí tiene que ver el corazón, una mala intención, ¿verdad? Entonces, ya entendemos lo que significa hermenéutica, ¿ok? Vamos a leer un texto que está en segunda de Timoteo. El apóstol Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo. Recuerden que son cartas, en cierta manera, pastorales, ¿verdad? Timoteo era un joven pastor que estaba dirigiendo una de las iglesias, y Pablo le escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, del versículo 14 al 17, aparece un texto que es bastante conocido, pero lo vamos a resumir en lo siguiente, lo vamos a poner acá. Le dice el apóstol, le dice acá, déjenme leer, dice, persiste en las cosas que has aprendido, ¿verdad? Punto, 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 y luego más adelante le dice, subraya ahí la palabra toda, yo lo puse acá subrayado, toda escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Es importante este punto, que toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa que tiene el aliento de Dios, es algo que proviene directamente del corazón de Dios. ¿Okay? Estamos hablando de algo espiritual. El Espíritu Santo llena el corazón de aquel hombre que es escogido por Dios, ¿verdad? Para ser inspirado. Los que escribieron los textos bíblicos, ¿verdad? Hasta cuando habla de toda escritura, está hablando de la Biblia, del texto sagrado. Y es el Espíritu Santo quien inspira, revela, ¿verdad? De una manera profunda, ¿verdad? A través de un acto milagroso, inspira el corazón del escritor, un ser humano, ¿verdad? Y este plasma
su escritura, ¿verdad? Esto viene directamente del corazón de Dios. Ahora, hay algo importante que nosotros lo veíamos en la enseñanza de Conociendo la Escritura. Hay algo que Dios respetó al momento de inspirar a cada uno de estos autores. ¿Se acuerdan que eran más de 40 autores? Estaban en distintos continentes, distintos contextos, épocas, etcétera. Pero había algo que respetaba a Dios de parte del autor. ¿Se recuerda a alguien que lo quiera? A ver, Juan Antonio. El carácter, la forma de ser, algo por ahí, ¿no? Exactamente, no, es eso justamente. Lo que Dios hacía era el intérprete, o sea, perdón, el hombre que es inspirado por Dios, que escribe el texto bíblico, en cierta manera también traspasa su parte emocional, ¿verdad? Su temperamento. Vemos algunos más enérgicos, ¿verdad? Otros más compasivos, ¿verdad? Otros más amorosos, ¿verdad? Otros más confrontacionales, ¿verdad? Pero el Señor permite eso, ¿verdad? Porque es parte también, recordemos que Dios no tiene robot, ¿verdad? Dios tiene discípulos y los discípulos también tenemos formas distintas que nos caracterizan. Por lo tanto, y eso es muy bueno porque en cierta forma ese texto bíblico, todos nosotros somos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de ustedes son muy amorosos, ¿verdad? Otros son más serios, otros son más chistosos, y de alguna forma el texto bíblico al leerlo, tal vez tú tengas más empatía, por ejemplo, si lees el Evangelio, a lo mejor Mateo te hace más sentido, ¿verdad? Porque tú te crees judío, ¿verdad? Te crees rabino, entonces como Mateo fue escrito para los judíos, entonces a ti te hace más sentido ese tipo de mensaje con esa connotación. Ahora, si te gusta a lo mejor algo más científico, lees Lucas, por ejemplo, como el Evangelio, porque Lucas da aspectos que son más propios de su profesión, un doctor, ¿verdad? Si lees luego Juan, por ejemplo, te encuentras con algo mucho más cariñoso, ¿verdad? Más empático en cuanto a las emociones, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Cada uno de estos textos puede hacer un match contigo, ¿verdad? En cuanto también a tus emociones, pero el mensaje es el mismo, ¿ok? El mensaje es exactamente el mismo. Ok, entonces el texto dice que ¿qué dice acá? Toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Y acá nosotros tenemos que decir que la sana doctrina y la buena predicación dependen también de una buena interpretación bíblica. O sea, no podemos hablar de sana doctrina si no hay una buena interpretación bíblica, ¿verdad? A veces pensamos que porque en la iglesia los hermanos son simpáticos, buena gente, donan a la Teletón, ayudan a los pobres, ¿verdad? Y eso ya puede ser tal vez un igual a una sana doctrina, pero no siempre es así, ¿verdad? Ahora, lo importante es que Dios mira el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón. A veces la ignorancia puede llevarnos a cometer algunos errores, pero lo importante es que Dios mira el corazón. El problema está cuando sabemos que estamos en un error y no queremos cambiar, ¿verdad? Vino una persona, yo le he contado esto, ¿verdad? Vino una persona acá cuando estábamos construyendo acá la iglesia, y era un hermano, ¿verdad? En la fe, y él me hace preguntas, ¿verdad? Y me empieza a preguntar cosas doctrinales, ¿verdad? Yo lo noté que él quería, en cierta forma, discutir, ¿verdad? Como un poco decir, tengo la razón. Entonces, para yo no entablarme en una discusión con el hermano, porque yo pego fuerte, ¿eh? Entonces, para no entablarme en una discusión con el hermano, ¿verdad? Yo le dije, mire, hagamos una cosa. Partamos de esta base para que partamos nuestra conversación. Hablemos de este tema, ¿verdad? No, ya ni me acuerdo qué lo que era, ¿verdad? Hablemos de este tema, pero vamos a ir a lo que dice la Biblia. Y cada uno de nosotros probablemente tenga una postura distinta, pero el que tenga la postura equivocada, o sea, lo que la Biblia muestre, y si estoy equivocado, nos vamos a adaptar, sea usted o sea yo, nos vamos a adaptar a lo que dice el texto bíblico. ¿Le parece? Y bueno, no le gustó mucho la idea, ¿verdad? No, la verdad que no quiso mucho seguir, es como que me llevó por la tangente, ¿verdad? Y no quiso seguir con la conversación, porque en realidad lo que él quería era que prevaleciera su postura, ¿verdad? Y lo que finalmente quería era discutir. Pero todo creyente, todo cristiano debe estar dispuesto a ceder. O sea, si yo estoy equivocado, tengo que ceder, ¿verdad? Ahora, pregunta, para todos ustedes ahí que están en casa, ¿es posible que usted y yo podamos estar interpretando de manera incorrecta algún texto bíblico? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Está la posibilidad o no? ¿O usted dice, no, yo interpreto todo bien?
yo ya me hice toda, me leí toda la Biblia y no, ¿verdad? Está la posibilidad de que exista algún texto, algún pasaje que podamos estar interpretando de manera incorrecta. ¿Es un problema eso, no? Podría ser un problema, pero el problema mayor lo tenemos cuando en el corazón nosotros no queremos soltar esa doctrina que hemos aprendido, ¿verdad? Y no queremos ceder, ¿verdad? Por el orgullo. Entonces ahí hay un problema mayor. Eso pasa a ser más grave de que yo pueda estar interpretando incluso algún texto de manera incorrecta por simple ignorancia, ¿verdad? Entonces, lo que Dios mira siempre es el corazón. Lo que nosotros debemos saber entonces es que toda escritura, toda la palabra de Dios, estos 66 libros que hemos aprendido, que leemos hoy día en el texto bíblico, son todos inspirados por Dios. Usted lo tiene que saber. Todo lo que está acá en su Biblia, ¿verdad? Todo el texto bíblico es inspirado por Dios. Hay una canción, una alabanza que cantamos en casa de oración que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, ¿verdad? Y eso tiene un efecto, ¿verdad? Que nos corrige, nos amonesta, nos alienta, ¿verdad? Lea después usted ahí el texto completo en 2 Timoteo 3, 14 al 17 y se va a dar cuenta, ¿ok? Entonces, decimos que la sana doctrina y una buena interpretación bíblica dependen justamente de esto, de la hermenéutica, ¿verdad? Es delicado decir que algo está en la Biblia si no lo está, ¿verdad? Y a veces podemos cometer errores, ¿verdad? Entonces seamos cuidadosos. Si vamos a decir, la Biblia dice, asegurémonos que realmente la Biblia dice. Si no estoy seguro, si tengo duda, si no fui yo el que lo revisé, ¿verdad? De primera fuente, usted tiene que mejor abstenerse de decir esa frase. En el libro de los Hechos, que los días domingos estamos estudiando, vamos a leer más adelante que hay una iglesia que tiene una característica, ¿verdad? Que aparece en este contexto del libro de los Hechos, las primeras iglesias cristianas. Y había una iglesia que se caracterizó justamente por asegurarse que todo lo que ellos practicaban y lo que querían aprender era con una fuente bíblica, ¿verdad? Pero una fuente bíblica segura. ¿Se recuerdan cómo se llamaba esa iglesia? ¿Alguien tiene ahí el nombre? Berea. Berea, muy bien, los de Berea, ¿verdad? Entonces ellos eran una iglesia que en cierta manera se interpretaban como medios conflictivos, a lo mejor un poco como medios negativos tal vez, ¿verdad? Pero en realidad lo que ellos hacían era cuestionar incluso si un escrito venía de algún apóstol o alguien, decir, a ver, pero veamos realmente si eso es tan así y qué es lo que dice la Biblia, lo cuestionaban para justamente ir al texto, a lo que realmente Dios ha establecido. Eran temerosos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser exactamente igual, ¿verdad? La Biblia dice, examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es lo importante de ese texto? De examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué rescata usted? A ver, ¿qué me dice usted? Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es más importante? Ahí tenemos dos conceptos. Retenerlo bueno. Retenerlo bueno, muy bien, Titi, retenerlo bueno, porque a veces solamente nos quedamos con la primera parte, que es examinarlo todo. Y claro, yo puedo tomar la Biblia y puedo hacer un exégesis, una hermenéutica profunda, ¿verdad? Me voy a los idiomas, no sé, me voy hasta con una brochita de arqueólogo allá a Israel y le paso, ¿verdad? Investigo y me sé todos los textos en el idioma original y lo sé recitar y me sé todo, ¿verdad? Y lo examino, pero se me olvida lo más importante, que es retenerlo, ¿verdad? En el corazón, lo bueno. Entonces, si yo solamente examino y no retengo, no tiene sentido. Por lo tanto, en ese caso, lo importante en este texto es retener lo bueno en el corazón, retener la palabra de Dios, la enseñanza, ¿verdad? Una buena hermenéutica parte por saber qué es lo que el texto me quiere decir a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia me quiere decir a mí? Lo que decíamos el domingo, eso de habla, Señor. No, ¿verdad? Háblame, Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que el texto me quiere decir a mí? Entonces, decíamos nosotros que tenemos que ser cuidadosos de decir, la Biblia dice algo, si en realidad en la Biblia no está. Si la gente no corrobora, ¿verdad? Lo que se está escuchando, va a terminar creyendo y va a terminar recibiendo como palabra de Dios algo que no es de él, ¿verdad? Una botella, por ejemplo, hay un ejemplo muy conocido. Una botella
puede ser una botella de Coca-Cola. Piense usted en una botella de Coca-Cola, de Fanta, de algún refresco que a usted le guste, ¿verdad? Pero resulta que usted no sé si alguna vez ha echado dentro de una botella de Coca-Cola otra cosa. Por ejemplo, le puede echar un poquito de cloro, ¿verdad? Dicen por ahí la gente como advertencia que nunca hay que hacer eso porque se pueden equivocar. Pero yo le puedo echar a una botella de Coca-Cola cualquier cosa, ¿verdad? Pero no porque eso diga que es Coca-Cola, lo que está ahí necesariamente va a ser Coca-Cola. Entonces, tenemos que nosotros siempre asegurarnos de que lo que estamos leyendo, de lo que estamos recibiendo, proviene de una fuente segura. Y hablando de fuentes seguras, hablando de interpretación bíblica, acá una advertencia porque hoy día a través de las redes sociales existe mucha información, ¿verdad? Pasamos de los años 90 a tener poquita información, uno se prestaba el libro que tenía de algún diccionario bíblico, alguna Biblia o algo, tú te la prestabas para sacarle fotocopia, ¿verdad? Pirateando la Biblia, el diccionario, pero uno cuidaba la fuente de estudio, ¿verdad? Y era escasa, ¿verdad? No había muchas fuentes. Hoy día tenemos por internet muchísima información y por las redes sociales, por YouTube, qué sé yo, muchos personajes que hacen estudios, interpretan, ¿verdad? Dan su punto de vista, y eso es realmente y lamentablemente es peligroso, ¿verdad? Porque se ha llevado a mucha información. Para los pastores, sinceramente, para nosotros los pastores, eh, no es sano que los congregantes escuchen todo tipo de otras enseñanzas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque los pastores a veces no vamos a tener el tiempo de poder escuchar todas esas enseñanzas que ustedes puedan escuchar. Usted me dice, oiga, yo escuché a Juanito no sé qué. Eh, y yo le voy a decir, ah, ya, ¿y qué aprendió? No, dijo esto. Yo no voy a tener el tiempo para poder escuchar todo lo que Juanito X enseña, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, no es un consejo andar picoteando en todas partes, ¿verdad? Lo que les puedo decir, lo que yo les puedo recomendar por ahora es que escuchen las enseñanzas del pastor Chuy, ¿verdad? Las enseñanzas de Casa de Oración Central, ni siquiera de las casas de oración de otras casas de oración en el mundo. Yo les puedo decir, escuchen a lo mejor al pastor Chuy, ¿verdad? Ahí yo me puedo ir un poco más tranquilo porque es algo que yo ya he escuchado prácticamente todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha, ¿verdad? Y ahora con esto no estoy diciendo que seamos nosotros los únicos iluminados y los únicos que tenemos la información. No estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy explicando es que no tengo la capacidad para escuchar todo lo que hay en las redes sociales como para decirle, escúchelo con tranquilidad. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, bueno, ahí usted lo que tiene que hacer es examinarlo todo, retener lo bueno, y si por algún motivo ya va a escuchar, va a leer algo, pregunte, ¿verdad? Para eso estamos los pastores, están los maestros, ¿verdad? Usted puede preguntar para que no se quede con ninguna duda, ¿ok? Ok, entonces, hoy día, en nuestro tiempo, hay muchos maestros que con mucha ligereza enseñan, ¿verdad?, la Biblia, pero lo hacen de una manera muy superficial, ¿verdad? Y muchas veces solamente terminan sembrando confusión en las personas. ¿Le ha pasado que ha escuchado alguna enseñanza por internet que de repente usted dice, oye, está raro esto, ¿verdad? Como que y uno se confunde, ¿verdad? Como que se desestabiliza, ¿verdad? Yo como pastor, cuando preparo un tema, siempre estoy escuchando a otros pastores, ¿verdad? Tratando de buscar fuentes seguras para mí de postura, y por ahí de pronto me encuentro con ciertas cosas que uno dice, wow, esto va a producir confusión porque pueden ser muy convincentes, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos una buena hermenéutica, una buena herramienta, podríamos deslizarnos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Muy bien. Les puedo decir entonces, como frase, que una buena interpretación de la Biblia requiere mucho estudio, ¿ok? Una buena interpretación de la Biblia requiere estudio. Usted no se tiene que leer así, no lea la Biblia. La Biblia no es un texto para leerlo como cuando usted lee una novela. ¿Se acuerda cuando usted leía Papelucho, Tom Sawyer, verdad? Esas cosas que eran como de una lectura fácil, ¿verdad? Usted la lee rapidito, ¿verdad? No, la Biblia no es un texto para leerlo así. De hecho, tenemos que escudriñarla, ¿verdad? Tenemos que nosotros sacarle todo el nutriente que pueda. Y este libro en particular, que es un libro inspirado,
Usted lo va a leer después al otro día y va a tener más nutrientes. Lo va a leer al siguiente día y va a poder sacar más información espiritual para su vida, porque es un libro que es una palabra que es viva y es eficaz, ¿verdad? Que está siempre, no pasa de moda, ¿verdad? Este es un libro que no tiene fin, ¿verdad? Usted, por ejemplo, le prestan por ahí alguna novela y usted dice, no, mira, esto yo me lo leo en un mes, ¿verdad? En un mes te puedes leer esto y ya supiste toda la información. La Biblia es un libro que no se puede terminar de estudiar. No sé si alguno de ustedes ha leído completa la Biblia, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces. Si ha leído todas esas veces, créame que cada vez que usted lea el texto bíblico, se va a encontrar con una enseñanza más profunda que la anterior. No es una nueva enseñanza, sino que es más profundo, va a llegar al corazón, usted va a poder corroborar esto, ¿verdad? Es un libro bastante interesante, así que yo le animo a que comience a leer, no se pierda esto, ¿verdad? Entonces, la buena interpretación de la Biblia requiere estudio. ¿Ok? Hay que entender el contexto histórico de cada enseñanza. Hay que entender un contexto histórico. Mire, vamos a aprovechar acá de poder aplicarlo a algunos pasajes. Vamos a leer, busquen por favor ahí si tienen a mano, Primera de Corintios, capítulo 11:5, o anótelo si quieren, lo vamos a poner acá. Primera de Corintios, capítulo 11:5. Lo voy a poner ahí más grande para que usted lo pueda ver. Primera de Corintios, capítulo 11:5. Cuando dice primera, segunda, tercera, es porque es la carta número 1. Primera carta, en este caso del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia que está en Corinto, ¿verdad? Entonces aquí se llama Primera de Corintios, capítulo 11:5. ¿Ya? Entonces acá, para poder interpretar este pasaje, tenemos que nosotros también entender un sentido cultural, ¿verdad? Hay que leer un poquito de historia, hay que conocer un poco la cultura en este caso, de la región en donde se escribe, ¿verdad? En este caso, Pablo, a la iglesia que estaba en Corinto, ¿verdad? Recordemos que esta zona era una región donde habían muchos templos para los ídolos, ¿verdad? Había mucha mitología. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa acá. Dice así, pero toda mujer que ora, fíjese, toda, está usando también acá una figura retórica, toda mujer que ora o que profetiza con la cabeza descubierta, ¿qué significa esto? Piense usted a lo mejor en un velo o algo así. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿verdad? Rapado hoy día, cortar el pelo al cero, ¿verdad? Será tan complicado, ¿no? Esto sería si una mujer, por ejemplo, que tiene cáncer, que debe cortarse el pelo, ¿verdad? Por un tema de evitar que el pelo se caiga después a montones, estaría complicada la mujer que tiene que hacer eso, ¿verdad? Pero tenemos que entender el contexto histórico. Entonces dice, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Yo leo este texto, ¿verdad?, allá en la calle y tengo inmediatamente, ¿verdad?, algunas adherentes de ni una menos, ¿verdad?, no a la agresión a la mujer. Y claro, el texto puede ser un poco agresivo, ¿verdad? Si yo lo leo y lo interpreto para este momento, ¿verdad? Sin duda que sí, sin duda que sí. Ahora, estamos diciendo que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Veamos acá cómo el apóstol respeta la cultura de aquel tiempo. Esto era algo completamente normalizado, ¿verdad? Era parte de la sociedad, era respetado, ¿verdad? Para la sociedad de hace cuántos años más o menos, es una cantidad de años. por lo menos, por lo menos 2000, ¿verdad? Unos 2000 años atrás, ¿verdad? Esto era parte de la cultura, 2000 años atrás, ¿verdad? Entonces tenemos que leer este texto pensando que esto fue hecho 2000 años atrás. Si usted consideraba que su abuelita
era conservadora, ¿verdad? Con sus pañitos, ¿verdad? Así como todo bien cuidadito, ¿verdad? De no mostrar nada. ¿Cómo sería 2000 años atrás, ¿verdad? Ok, entonces aquí lo que está diciendo es que las mujeres deben cubrirse la cabeza, ¿verdad? Con un paño, con una tela, ¿verdad? El mensaje entonces está dirigida a una iglesia que está en una región, en una provincia griega, partiendo por eso, una cultura griega en una ciudad que era Corinto, ¿verdad? En este lugar, en aquellos días, ¿verdad? Las mujeres castas salían a la calle con velo, ¿verdad? Era parte de la costumbre, ¿verdad? Salir a la calle con velo. Ahora, solo las mujeres de mala reputación, una mujer que tenía una mala reputación para ese contexto histórico, se mostraba en público con la cabeza descubierta, ¿verdad? ¿Para usted es algún problema salir, hermanas, a la calle con su cabello al aire? No, ¿verdad? Usted hasta se lo arregla, se lo pinta, se lo tiñe, ¿verdad? Bueno, es algo completamente normal, ¿verdad? Pero para esa cultura, 2000 años atrás, en ese contexto histórico, geográfico, político, social, antropológico, como usted lo quiera llamar, esa gente tenía un tema con que la mujer saliera vestida de esa manera, sin cubrir su cabeza, ¿verdad? Entonces se trata esto de una costumbre cultural de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto histórico es en el que se escribe este pasaje, ¿verdad? Porque no existe ninguna referencia, otra referencia bíblica que imponga a las mujeres el uso del velo. No existe ningún otro, no hay otro pasaje, no hay otra enseñanza, no es una doctrina en donde se enseñe esto. Ahora, pregunta, pregunta. ¿Usted ha visto iglesias cristianas en donde las mujeres se tapen la cabeza con un pañito? ¿Lo ha visto, no? Ay, ay, ¿verdad? En Centroamérica hay muchas, ¿verdad? Acá en Chile, incluso iglesias bien modernas, ¿ah? No estamos hablando de iglesias eh, así como a la antigua, no, estamos hablando de iglesias bastante modernas, ¿verdad? Las mujeres se ponen el pañito para tapar su cabeza, ¿verdad? Ahora, un comentario que a mí me gustó, me hizo mucho sentido, de una mujer, de otra mujer, ¿verdad? Que decía, lo que más me llama la atención de estas iglesias que hoy día le imponen el pañito en la cabeza a las mujeres, es que esas mujeres se ponen el pañito, pero el pantalón, el blue jean, lo tienen completamente incrustado en su trasero. Entonces, la verdad que no, yo le dije, bueno, tienes razón, tienes razón, ¿verdad? ¿Para qué me pongo pañitos si finalmente descuido todas otras partes mucho más pudorosas del cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, de qué manera llegan ellos a utilizar este tipo de indumentaria? Justamente por interpretaciones de textos como este, ¿verdad? Porque piensan que, bueno, y hay otras cositas por ahí donde ellos piensan que al hacer esto, tal vez atribuyen mayor conexión con Dios o lo que sea, pero recuerde que esto era un tema cultural, ¿verdad? Usted y yo no somos judíos, ¿verdad? No tenemos esa cultura, por lo tanto, tratar de interpretar la Biblia aplicando este tipo de cosas, estaríamos en un problema. Los apóstoles tuvieron muchos problemas con los judaizantes, ¿verdad? Que eran, trataban ellos de imponer la cultura y las tradiciones religiosas judías a los gentiles, a la iglesia que no era. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado con esto. No tiene que ser por. Ahora, por ejemplo, usted hermana dice, uy, leí este pasaje y encontré tan bonito ponerse un pañito en la cabeza, ¿verdad? Para cubrirse, no sé, lo encontré bonito, encuentro que se ve decoroso, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Qué le dice usted, hermana, el sentido común nada más? ¿Sí o no? Claro, pues es un accesorio. Si usted se siente bien poniéndose un paño, póngase un mantel, lo que usted quiera. Si usted se siente cómoda así, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Ahora distinto es si usted lo impone, ¿verdad? A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Entonces, se hacen doctrinas de cosas que no lo son, ¿verdad? Entonces, de aquí también nace esto de que la mujer se le prohíbe cortarse el pelo, después se le prohibió el tema del maquillaje, ¿verdad? Em, Siendo que vemos nosotros en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Toda la cantidad de accesorios que la mujer
usa, ¿verdad? Al momento de su relación con su esposo, ¿verdad? Entonces se comienzan a imponer una serie de cosas, ¿verdad? Ahora, lo importante en todo esto, hablando de la apariencia de la indumentaria, acá lo importante, ¿qué es lo que es? El decoro, eso sí es importante, ¿verdad? Porque si voy a usar... si, por ejemplo, vamos a obligar a las hermanas a usar falda en la iglesia, por ejemplo, y todas las hermanas por cumplir la regla usan falda, pero el tajo de la falda, esa cosa ahí, ¿verdad? No sé cómo se dirá en otros países, hermano Luis, discúlpame ahí, pero esa cosa que hay, ¿verdad? Como que se divide la falda, le va a llegar hasta el cuello. ¿De qué estamos hablando, verdad? Entonces, tenemos que nosotros tener sentidos comunes, ¿verdad? Tenemos que nosotros tener ojo en eso. Si usted quiere venir con corbata a la iglesia y usted se siente bien, amén, ¿verdad? Bonita la corbata, no hay nada de malo. Si usted siente que va a lo mejor quiere venir un poquito más cómodo, bien, ¿verdad? Pero tampoco venga o sea, no venga todo sucio con hawaiana, ¿verdad? Hágalo de una manera decorosa, ¿verdad? En la medida que usted pueda, ¿verdad? Tampoco invierta todo su dinero en comprarse ropa y termina siendo una competencia de quién tiene el terno con más seda o más caro o la corbata más costosa. Eso es algo completamente personal, ¿ok? Personal, ¿verdad? No tenemos que nosotros como iglesia meternos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Si usted ha llegado gente acá a la iglesia que dice, yo no me maquillo porque no me gusta, bien, ni un problema, no lo haga, no hay ningún problema. Pero si ya después esa mujer no lo hace para ir a criticar a las otras, entonces el problema está en su corazón, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ok, entonces entendemos ya un poquito más acerca de este contexto, ¿verdad? Estamos hablando de la hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia. Hay algunos textos que nos demandan y nos advierten de la importancia de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué nos advierten? Para que no nos torzamos, ¿verdad? Ni tampoco ser presa nosotros de los falsos maestros. Vamos a ir al primer texto que está en segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Búsquelo ahí o anótelo, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, 19. ¿Ya? Acá lo vamos a leer. Dice así, lo voy a poner ahí lo voy a poner ahí más grande. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Ok. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se referirá? ¿Será una profeta? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Quién creen ustedes que será la palabra profética más segura? Profética significa bueno, profetizar significa enseñar, ¿verdad? Profetizar significa mostrar, en este caso, el corazón de Dios. Hermano Juan Antonio, ¿va a decir algo? No, La Biblia, la palabra. La palabra, la palabra. Muy bien, Titi, muy bien, hermano Juan Antonio. Entonces, cuando habla acá, ya estoy entendiendo, ¿verdad? Que cuando está hablando de la palabra profética más segura, es muy probable que esté hablando de la palabra de Dios, la Biblia, el texto bíblico. Entonces, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hay algún texto que les recuerde esto? Hay algo que les... Mira, acabo de leer algo, ¿verdad? En la primera parte. Acá, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Exactamente, el Salmo, ¿verdad? Dice, estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Y el texto que decía el hermano Héctor era justamente, probablemente Pedro tenía en su mente este texto al escribir acá. Estaba recordando el Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar, ¿verdad? Entonces dice acá, la cual, hablando de la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la cual también hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está hablando también de una manera profética, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire, y aquí ya tenemos una regla
una regla hermenéutica, por ejemplo, la vamos a ver más adelante, pero la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? La Biblia se da a entender por sí misma y la Biblia no es para interpretaciones personales, ¿verdad? Yo no puedo, no es posible, por ejemplo, que a una persona un texto bíblico le diga una cosa y a otra persona el texto bíblico le diga otra cosa, ¿verdad? El mensaje siempre es el mismo, lo que pasa es que yo lo puedo aplicar de una manera quizás mucho más específica dependiendo de una situación que yo pueda estar viviendo. Pero la palabra y el mensaje es el mismo. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Quién era el que traía la inspiración? El Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios sobre los seres humanos. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dice hablaron, está hablando de los profetas, están hablando también de los que escriben el texto sagrado. ¿Ok? Entonces acá un texto que nos invita, ¿verdad? Y nos advierte de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Veamos también aquí mismo en 2 de Pedro, vámonos al siguiente capítulo, al número 2, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1, ahí está. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Pueden existir falsos profetas en medio de las iglesias? ¿Puede existir un falso maestro, un falso profeta en medio de una iglesia de sana doctrina? ¿Qué creen ustedes? También puede haber, sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, ¿verdad? O sea, los falsos maestros pueden estar metidos en medio de nosotros. ¿Se escucha eso? ¿Se escucha ese ruido, no? ¿No? Ah, ya, es que yo le puse un filtro acá, están tirando los petardos. Entonces dice, voy a esperar un poquito que pase, porque está un poquito fuerte el sonido. Ah, mira, atrás Solancha, ahí se ve. Ya, los chistosos. Entonces, dice, y aún negarán al Señor, perdón, dice que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, falsos profetas van a haber siempre, ¿verdad? Y muchos seguirán sus disoluciones, ¿verdad? Esto de diluir el mensaje verdadero, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Blasfemar significa hablar de manera estúpida, ¿ok? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjense, el interés del corazón, ¿verdad? Hacia lo material, de sacarle algo material a la oveja del Señor. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, o sea, tendrán también su retribución. Y su perdición no se duerme. Ahí tenemos entonces un texto que nos advierte la importancia de estudiar la Biblia, hermanos. A veces decimos que el problema es en el falso maestro, pero yo insisto que todo falso maestro también tiene falsos seguidores, ¿verdad? Y también hay algunos por ahí despistados que no entienden, pero es una responsabilidad de cada creyente estudiar la palabra de Dios. Si hablamos nosotros de discernir, ¿saben lo que es discernir? Discernir significa saber si esto es bueno o esto es malo, ¿verdad? Discernir. Si hablamos de discernimiento, el discernimiento en el caso de la Biblia, de lo espiritual, tiene dos sentidos. Uno es a través del texto bíblico, ¿verdad? O sea, que usted lee el texto bíblico y usted dice, no, esto está mal interpretado, esto no quiere decir esto porque aquí dice, etc. Esa es una forma de interpretar. Otra manera de interpretar, que es la más, es una manera esencial, y la primera que nos aparece, es que cuando usted es creyente, cuando usted se hace un hijo de Dios por medio de la fe, por creer en el Señor, usted recibe al Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Y el Espíritu Santo que mora en usted también lo guía, le hace saber si algo es de Dios o no es de Dios. Y usted como creyente va a escuchar de pronto por ahí alguna enseñanza de alguien y usted no va a sentir paz en su corazón. A lo mejor usted no maneja al revés y al derecho ese texto, pero el Espíritu Santo que está en usted lo inquieta, ¿verdad? Y usted dice, no sé, como que lo que me enseñaron, como que eso que escuché, como que no me da paz. ¿Le ha pasado alguna vez? Esto como que, usted como que se levanta en la noche, ¿verdad?
está para allá, para acá, ¿verdad? ¿Y para qué lo inquieta el Señor? Para que usted ore y para que también busque por medio de la palabra esa correcta interpretación. Entonces tenemos el discernimiento que es espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía, nos va mostrando, ¿verdad? Un poco el camino, y luego ese discernimiento tiene que estar siempre respaldado por la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted no lo sabe, si usted no tiene cómo interpretar eso en el momento, aló pastor, ¿verdad? Llámeme, ¿verdad? Usted me tiene que llamar por teléfono, me manda un WhatsApp, me pregunta, pero para eso estamos los pastores, ¿verdad? Para eso están los maestros, para poder ayudarle, ¿ok? Muy bien, entonces vámonos a otro texto que está acá en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo 3, 14, lo ponemos ahí. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, discerniste, ¿verdad? Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, es alguien que ha estudiado, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura, ahí está el texto que leíamos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, la inspiración de Dios es justamente porque nos quiere Dios enseñar a nosotros por medio de la palabra, ¿verdad? Dice, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Para instruir, ¿verdad? Dios te va a corregir, Dios va a veces derribar todos tus argumentos que pueden estar errados, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es como una espada, es una espada de dos filos, que corta para arriba y para abajo, ¿verdad? Y puede llegar hasta lo más profundo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice también que es útil para instruir en justicia. ¿Y cuál es la finalidad? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién es el hombre de Dios? ¿Quién es el hombre de Dios? Muy bien, nosotros, ¿verdad? Usted y yo, ¿verdad? Hombres, se refiere a hombres y mujeres, ¿verdad? Los hijos de Dios. Entonces, toda esta finalidad de que la escritura sea inspirada por Dios, ¿verdad? Y que la estudiemos, es justamente para instruirnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia. Y la finalidad es que nosotros, los hijos de Dios, seamos perfeccionados. Ahí dice, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Aquí viene la acción. Para toda buena obra. O sea, no solamente nos llenamos de conocimiento, no solamente nos sabemos los textos de memoria, sino que esto que está acá arriba, ¿verdad? Tiene una finalidad y esa finalidad se tiene que ver manifestada, ¿verdad? En mi vida. Si yo me sé la Biblia de memoria, me sé toda la interpretación, pero soy solamente un oidor y no un hacedor, entonces estoy en un grave error. ¿Sí o no? No sirve de nada saber que Dios es amor, que nos manda amar al prójimo si usted es mala onda con la gente, ¿verdad? Entonces, tiene que usted aplicarlo. Muy bien, ahí estaba tomando mi cafecito, ustedes no me ven. Aquí está entonces. Vámonos con el siguiente texto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, acá, qué importante esto, ¿eh? Podría haberse eliminado esa frase, pero acá lo dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, no hay duda. Dice que en los postreros tiempos, ¿qué es postrero? Por ejemplo, estoy viviendo ahora el minuto 1, ¿verdad? Postrero es el siguiente segundo, ¿ok? O sea que a partir de ese momento, cuando está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, a partir de ese momento, todo lo que viene, ¿verdad? Ya es postrero. No solamente se refiere al tiempo final, ¿verdad? Ya todo es postrero. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no dice que todos, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán. ¿Sí? Recuerda esa palabra apostatarán. ¿Qué significa apostatarán? Negar, ¿verdad? Lo que he creído, ¿verdad? En este caso, la fe cristiana. Un día dije Jesús vive, Jesús es el Hijo de Dios, y después apostato diciendo, en realidad Jesús no es el Hijo de Dios. Niego la fe. También puedo negar la fe con mis actos, no necesariamente diciendo una frase, ¿verdad? A veces la actitud, el testimonio, niega al Señor y estoy prácticamente apostatando de mi fe. Entonces dice que en los postreros tiempos, a futuro, ¿verdad? Eso ya está sucediendo,
algunos creyentes, porque para apostatar de la fe, dice que apostatarán de la fe. ¿Una persona que nunca ha creído podrá apostatar? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Imagínense un scout. Soy scout. Y para negar la eficacia y la doctrina de los scouts, tengo que haber sido un scout, ¿verdad? No puedo, o sea, no puedo yo, por ejemplo, renunciar a mi nacionalidad chilena si yo no soy chileno, ¿verdad? No puedo. Tengo que haber experimentado eso. Y en este caso habla que apostatarán, negarán, ¿verdad? En este caso, la fe. ¿Ok? Entonces está hablando ¿de qué está hablando? De cris, Cristiano. Cristianos, cristianos, ¿verdad? Creyentes, verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos que por alguna razón, que lo menciona acá, negaron su fe. ¿Cómo fue? Aquí lo dice. Algunos apostataron de su fe, negaron su fe, escuchando a espíritus. Acá espíritus, la traducción puede estar mal hecha, pero la palabra es personas. ¿Ah? Espíritus, personas engañadores, falsos maestros, ¿verdad? Espíritus engañadores. El que interpreta mal este texto dice, no, yo a veces he escuchado la voz del demonio y que me dice, aléjate, no vaya a la iglesia. Me lo dice así como, no voy a la iglesia. ¿Verdad? Ellos dicen que escuchan porque acá en el texto dice que escuchan espíritus engañadores, ¿verdad? Pero ellos no apostatan de su fe. Sacan de contexto. Acá simplemente el escuchando espíritus engañadores se refiere a personas, ¿verdad? Que son influenciadas por espíritus satánicos, ¿verdad? Pero en ningún caso es que le hablen así como, aló, hola, mira, soy el demonio tanto y te quiero decir que no, ¿verdad? Son influencias nada más. Pero acá los espíritus son personas, escuchando a personas, falsos maestros, engañadores y a doctrinas de demonios, insisto, a través de personas. ¿Ok? A través de personas. Ok. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, ahí usted puede continuar con ese texto. ¿Ok? Entonces, apostatarán. ¿Es posible que una persona se desvíe de su fe? Sí, escuchando falsas doctrinas. Por eso es importante, hermanos, estudiar la Biblia y hacer una buena interpretación. Si no, vamos a estar en problemas. ¿Ok? Así que ahí tienen ustedes un gran desafío. Sigamos hablando de interpretación bíblica. Hermenéutica, el arte de interpretar. ¿Ok? Pongan ahí como título si quieren esto acá, el arte de interpretar. Y vamos a hablar de los principios básicos del estudio bíblico, en este caso de la interpretación de la Biblia. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de esto. Decíamos nosotros que la interpretación bíblica o la hermenéutica se puede considerar como una ciencia, se puede considerar como un arte de interpretación, ¿verdad? Entonces, una buena interpretación bíblica debe responder esta pregunta, ¿verdad? Si usted quiere hacer una buena interpretación de su texto bíblico, usted debe decir, ¿cómo puedo entender lo que dice este pasaje en particular? ¿Cómo logro entender? Lo leo, ¿verdad? Y me hago esa pregunta, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje, ¿verdad? No puedo leer y no estar entendiendo nada, ¿verdad? Eso es lo peor que usted puede hacer. Cuando lea la Biblia y empieza a leer un texto, trate de preguntar, ¿qué es lo que estoy entendiendo? ¿Cómo puedo entender lo que significa este pasaje en particular? Hay cosas que a lo mejor estoy leyendo acá y no estoy entendiendo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es el shofar? ¿Por qué dice que hay que tocar el chofar? ¿Qué es lo que será el chofar? Y usted a lo mejor se empieza a imaginar una alcachofa, no sé, así como, quizás qué cosa se imagina cuando escucha la palabra chofar, ¿verdad? Entonces me voy a comprar, voy a buscar por Google, en el market de Facebook, chofar. Y me quiero comprar un chofar porque la Biblia dice que tocaban el chofar. Entonces, por no hacerle preguntas al texto, por no tratar de entender lo que estoy leyendo, puedo caer en malas interpretaciones. Entonces, cuando leo la Biblia, debo hacer esta pregunta, ¿cómo puedo entender de mejor forma este pasaje? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el shofar? Es un instrumento que se hace con los cachos de un animal y este se utilizaba para... Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero es parte de la
cultura. Entonces lo empiezo a leer. ¿Cuándo se toca el chofar? Ah, mira, aquí está. Ah, mira. Oh, y el video, y mira, lo tocan así, no sé qué. Listo, eso me ayuda para entender un poquito más. Entonces ahora cuando leo el texto bíblico, ya por lo menos cuando escucho la palabra chofar, ya no me estoy imaginando cosas que a lo mejor cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Claro, ahí el hermano Luis Ángel nos habla acerca de que cuando suena el chofar, caen las cadenas, ¿verdad? Y algunas personas han llevado a este tipo de enseñanza, ¿verdad? Y hay iglesias en donde tienen gente, ¿verdad? Con el ministerio del chofar, ¿verdad? Y se le ha dado hoy día un misticismo, ¿verdad? Al tema del chofar. Y claro, o sea, si yo escucho el tocar el chofar, si lo escucho yo tocar, probablemente se me paran los pelos, ¿verdad? Porque le ha pasado alguna vez eso, ¿no? Probablemente, ¿verdad? Uno escucha el sonido, el instrumento, la melodía, y algo emocional me pasa, ¿verdad? Pero ya darle a eso una connotación como milagrosa puede ser peligroso, hermanos, porque ahí ya estamos transformándonos en algo más supersticioso, ¿verdad? Y estamos descontextualizando lo cultural, ¿verdad? Del chofar en la cultura hebrea, y lo estamos aplicando para nosotros. En ese caso, por último, una trutruca, ¿verdad? Si ya por último nos hace estamos más nosotros acá cercanos a los mapuches, ¿verdad? Que sería algo parecido. Pero ¿tiene algo de malo en que yo en la banda de la alabanza de pronto toque un chofar? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrá algo de malo? No, tampoco tiene nada de malo, ¿verdad? Es un instrumento, sigue siendo un instrumento, pero si yo ahora le doy una connotación así como media mística, ya ahí entonces caigo en el error, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermano, una de las cosas que vamos a ver ahora también es el sentido común, ¿verdad? Al momento de interpretar la Biblia. Entonces, debo hacer esta pregunta, ¿ok? Eh, eh, el asunto entonces, ¿cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo lo voy a hacer? Y comprender que esto no es algo superficial. La interpretación bíblica es muy importante, ¿verdad? La interpretación bíblica, en cierto modo, es un campo de batalla espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, si Satanás tuviera una lista de cosas que no desea que hagamos, si nos ponemos así como bien espiritual, ¿verdad? Y la guerra espiritual, si Satanás tiene una lista por ahí anotada de cosas que él no quiere que nosotros hagamos, ¿sabe qué cosa es? ¿Qué creen ustedes? ¿Que cantemos? Quiero no soporto cuando los hijos de Dios cantan a Dios. ¿Será eso el número uno? Bueno, seguramente tampoco le gusta que cantemos a Dios. ¿Será que no me gusta que vayan a la iglesia? No lo soporto. Oh, me estoy quemando. ¿Será eso lo principal? ¿O será que a Satanás una de las cosas que en su lista número uno, de las cosas que menos quiere, es que usted y yo estudiemos e interpretemos correctamente la Biblia? ¿Será así o no? Claro, pues esa es una de las, eso sería, si tuviera una lista, ese sería el punto número uno, ¿verdad? Porque mientras usted y yo estemos en ignorancia de las traducciones, perdón, de las interpretaciones bíblicas, somos presa fácil de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, podríamos agregarle también a esto la oración, la adoración, sin duda que sí, pero lo más importante es la interpretación bíblica. Conoceréis la verdad y la verdad, la palabra de Dios, os hará libre, libre de toda amenaza, de todo miedo, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros interpretemos correctamente la Biblia, ¿verdad? Entonces, mediante el estudio de la Escritura, aprendemos quién es nuestro Señor, ¿verdad? Usted se capacita, ¿verdad? Para conocer a su Señor con el objetivo de, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en relación a conocer a Dios? ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros conozcamos a Jesús. A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? A ver, ¿para qué Que nos conocemos a parezcamos a Él. Para que nos parezcamos a Él, exactamente, ¿verdad? Ser imitadores del Señor. De hecho, un discípulo no solamente es un aprendiz, ¿verdad? No solamente es un seguidor, sino que también el discípulo imita a su maestro, ¿verdad? Comienza a parecerse en los gestos. Probablemente los discípulos del Señor, los apóstoles, tenían muchos gestos de su maestro, ¿verdad? De Jesús. Porque uno comienza a parecerse a quien sigue, ¿verdad? Entonces, a través del estudio de la palabra, nosotros podemos aprender quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es?
A veces tenemos miedo y hay temor en nuestras vidas porque no sabemos de quién somos hijos, ¿verdad? Que es como importante eso, ¿verdad? Y finalmente Jesús, al conocerlo por medio de la palabra, Él es quien nos ayuda y nos capacita, ¿verdad? Para poder ser como Él, siempre por medio de la palabra. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta, ¿cómo podemos llegar a ser como Él, en este caso como Jesús, sin saber quién es? Otra pregunta, ¿cómo puedo saber quién es Jesús? ¿Será orando? Una pregunta. Imagínense que ustedes no tienen la Biblia y ustedes comienzan a orar. A orar, a orar, a orar, a orar. ¿Pueden ustedes conocer a Dios o a Jesús solo por medio de la oración? ¿Qué creen ustedes? No, pues, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Porque nuestras oraciones pueden tener error, ¿verdad? Hay mucha emoción de por medio, ¿verdad? ¿Usted alguna vez se ha equivocado, por ejemplo? ¿Usted ha pensado que Dios le está hablando y no era Dios? ¿Le ha pasado alguna vez, no? ¿Cuántas veces, verdad? Y usted juraba, ¿verdad? Que era Dios y en realidad eran sus propios impulsos, sus buenas intenciones, tal vez el sentido común, pero no era Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros, la única forma de conocer a Dios es por medio de su palabra. Esa es la única forma. La oración nos permite tener comunión con aquel que conozco, ¿verdad? A través de conocer a Dios yo puedo decir, Señor, hágase tu voluntad. Puedo entender muchas cosas, ¿verdad? Al momento de orar. La Biblia dice que a veces oramos y lo hacemos mal, ¿verdad? Porque pedimos mal. ¿Y cómo vamos a pedir bien si no conocemos cómo se debe pedir, ¿verdad? Entonces, acá lo más importante, hermano, y no es que yo quiera ofender al que le gusta orar. Sigue orando, ¿verdad? Por favor, hágalo, hay que hacerlo. Ayunamos, oramos, todo lo demás. Pero hay que partir del fundamento que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y esto no nos hace menos espirituales, la palabra de Dios. Estudie la palabra, lea la palabra y luego ore, adore al Señor, hable en nuevas lenguas, dance, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero fundamentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no se nos extravíe, ¿verdad? Ok. Es importante entonces que usted pueda tener estudios devocionales, por ejemplo. ¿Sabe lo que es un devocional? A diferencia de un estudio bíblico profundo, el devocional es un texto, ¿verdad? De ahí después nacen los pancitos de vida, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero el devocional es que usted pueda tener una lectura, por ejemplo, del Evangelio, ¿verdad? Un pasaje cortito, no algo tan profundo, y usted pueda extraer todo, ¿verdad? Todo eso y le pueda dar gracias a Dios, que ese texto bíblico lo lleve a tener acciones de gracia. Todos los días deberíamos nosotros tener un devocional. A veces por ahí, yo me recuerdo que una vez en una entrevista, ¿verdad? Que le hicieron a un grupo en el cual yo estaba, ¿verdad? Y había un canal de televisión medio farandulero, cristiano, entre comillas, ¿verdad? Entonces, cuando hacen esta entrevista, le dicen a las personas que estaban ahí entrevistando, dicen, ¿qué es lo que está leyendo el grupo tanto, verdad? ¿Qué es lo que están leyendo ustedes, verdad? Y yo en mi mente, obviamente estaba escondido, dije, ¿qué estoy leyendo, verdad? Porque estaban preguntando, era como era farándula cristiana, era como tratar de conocer qué hacíamos en el día a día, ¿verdad? Así como, ¿qué come en este grupo? Y me acuerdo que el periodista dice, ¿qué es lo que está leyendo el grupo de usted? Y yo decía, uy, con suerte leí Papelucho en el colegio. Entonces yo me comencé a preocupar. Y ahí el otro le dijo, no, mira, estoy leyendo este libro de tal, de no sé qué, la cosa. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué pasaría si este periodista lo tenemos acá en esta sala de Zoom y nos dice, ¿qué está leyendo hoy día el hermano tanto, la hermana tanto, verdad? Y usted, ¿qué le diría, verdad? Eh, como como el del Chavo, ¿verdad? O tal vez usted diga, no, mira, hoy día estuve leyendo un proverbio, ¿y qué proverbio leyó? No, mira, estuve leyendo a ver, ¿cómo era? El Salmo 194, creo que estaba por acá, después de Dalila, a ver, aquí, ay, se me perdió. Entonces, ¿qué estoy leyendo, verdad? ¿Qué es lo que leyó usted hoy día para conocer más a su Señor? ¿Qué fue? Yo no le digo que me lea toda la historia de no sé quién, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su devocional? ¿Cuál fue su tiempo de oración con el Señor? ¿Cuál fue su tiempo de meditar en la palabra del Señor? A veces pasa todo una semana, ¿verdad? Y leemos solamente en el culto, ¿verdad? Que por ahí sacamos
le sacamos el polvo a la Biblia, ¿verdad? Y la leemos, ¿verdad? Yo siempre le digo acá a los hermanos que vienen a comer a casa, le digo, ya hermano, ore usted para que oren el día. Porque a veces ni en los alimentos oramos, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros, si queremos hablar de hermenéutica, partamos por comenzar a llenarnos del Señor por medio de su palabra, ¿verdad? Y el devocional es muy importante en nuestras vidas. Eso nos va a permitir tener un mejor día. Nos va a permitir enfrentar, Dios nos va a librar, nos va a hablar, ¿verdad? Nos vamos a fortalecer porque el día es duro, ¿verdad? La semana es difícil, pero leer el texto bíblico es muy bueno. Y usted me dice, pastor, pero es que el tiempo se pasa tan rápido, ¿verdad? Y le decía, mentira del diablo, ¿verdad? Porque lo primero que hace cuando despierta es pescar el celular del diablo, ¿verdad? Y le aprieta la cosa, ¿verdad? Y se lee todos los textos. Es que, pastor, me cuesta leer, mentira del diablo, porque se lee todas las noticias, ¿verdad? De la Shakira con el no sé quién, con el no sé cuánto, que le hizo no sé cuánto, no sé cómo. Entonces, no me venga acá a decir que, que le cuesta leer, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos interesamos, que eso es distinto, ¿verdad? Entonces, la Biblia, ¿verdad? Si usted dice amar al Señor, entonces comienza ahí, vaya de a poco, ¿verdad? Vaya conociendo al Señor. Y lo que va a suceder es que va a comenzar a tener hambre del Señor, ¿verdad? Hambre. Entonces, conozca la Escritura, ¿verdad? A través de estos tiempos devocionales, ¿verdad? La Biblia nos dice ahí en Colosenses 1:9, pero no lo busque ahora, dice que debemos ser llenos del conocimiento y de la voluntad, ¿verdad? De esto que proviene del Señor, ¿verdad? Entonces, conocer la Escritura, así como obedecerla, son fundamentales en nuestra vida, ¿verdad? Para poder llevar una vida consagrada. Y esto, al comenzar de a poquitito a meternos en las cosas del Señor, comienza a producir esta hambre, ¿verdad? Este deseo adicional de comenzar a leer más, a estudiar más y a estudiar más. ¿Alguna vez le ha pasado que se mete en una serie de Netflix? ¿Mm? Probablemente sí, ¿verdad? Probablemente sí. La pregunta también es, ¿alguna vez le ha sucedido que se ha apasionado en una serie, por ejemplo, a lo mejor del Pastor Chuy, alguna enseñanza y usted dice, escucho una y dice, ay, quiero escuchar, quiero seguir aprendiendo acerca de esto, y de repente se metió en 3, 4, en 5, en 6 series, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios, porque le produce esta necesidad de conocer más y más y más, porque hay un interés, ¿verdad? Porque hay un interés y le doy el lugar que le corresponde. Entonces, seamos consecuentes, ¿verdad? Si decimos amar al Señor y que Él es lo más importante en mi vida, ¿qué tal si partimos por leerlo un poquitito, conocer un poquito más a nuestro principal mentor, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Bien, sigamos entonces, sigamos estudiando. ¿En qué estábamos? A ver, bien, vamos a hablar acerca de estos principios básicos de estudio, la oración. La oración. Eh, no puede existir interpretación bíblica, hermenéutica, si no hay oración. Punto número 1. Antes de yo ponerme a hacer la hermenéutica y pasarle las reglas gramaticales, ¿verdad? Y toda la parafernalia, primero voy a presentarme delante del Señor y le voy a decir, Señor, gracias por tu palabra, Señor, soy agradecido por tener tu palabra. Ha habido tanta gente que luchó para que este texto esté conmigo, Señor, gracias. Amo tu palabra, Señor. Y ahora te pido, Señor, que me ayudes en mi corazón para yo poder darle una correcta interpretación. Señor, háblame a mí primeramente, ¿verdad? Quiero leer esto para que tú me hables a mí. Señor, te amo, bendigo tu nombre, Señor, y ahí le vamos a estudiar. Entonces, lo primero que yo debo hacer para interpretar la Biblia es la oración, hermanos, porque esto nos ayuda, esto cuida el corazón. Mire, gente que conoce la Biblia de tapa a tapa, créame que hay mucha. Gente que interpreta la Biblia, hay muchísima, mucha, ¿verdad? Incluso hay gente que es atea. Fíjense que un gran porcentaje de los teólogos, mire, teólogo, logos, estudio, teo, Dios, el que estudia las cosas de Dios, un teólogo es un magíster en Biblia, ¿verdad? En divinidades. Agnósticos, ateos, no creen en Dios. ¿Puede creer eso, no? ¿Puede creerlo, no? Claro, es una realidad. Un gran porcentaje de los hombres que estudian la Biblia profundamente y podrían rebatirnos cosas hoy día acá, ¿verdad? Así, pero con muy bien ahí trazado y qué sé yo,
en temas que podemos estar equivocados, ¿verdad? En traducciones y qué sé yo, contextos, etc. Pero son personas que no creen en Dios. Son personas que son agnósticos, ¿verdad? Agnóstico significa que es como que nos niegan que Dios existe, que no existe, pero están ahí como en esa búsqueda, pero finalmente es como para, finalmente no creen, ¿verdad? Están ahí como en esa posición. Pero gente que es experta en Biblia, que no cree en Dios, hay mucha. Y la respuesta está ¿dónde? Acá, hermanos. La oración, ¿verdad? La oración. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia con un corazón de hijo, ¿verdad? De hijo, de siervo, ¿verdad? De entendiente, de discípulo del Señor, y tener el Espíritu Santo en nuestra vida para poder ser guiados, ¿verdad? Para poder dar una correcta interpretación, porque o si no, vamos a ser simples teólogos, ¿verdad? ¿Y qué quiere ser usted? ¿Un teólogo que se sepa la Biblia de tapa a tapa o que por lo menos viva unos 5 versículos en su vida y con eso glorifica al Señor? Sin duda que sí. Entonces la oración es importante. Esto es un libro divino. Esto no es hermenéutica, podemos aplicar para interpretar las leyes. Hermenéutica podemos aplicar para interpretar cualquier texto de lo que sea. Pero acá estamos hablando de un libro que es divino, un libro espiritual, ¿verdad? Entonces, debido a nuestra limitación intelectual, ¿verdad? Nosotros debemos orar para pedir que Dios se manifieste y se revele. ¿Se recuerdan quién eran los personajes en la Biblia que tenían esta característica de tener mucho conocimiento? ¿Quién eran? Los nombres, hay varios grupos, ¿verdad? Pero nómbreme por lo menos algunos, ¿verdad? Los Fariseos. Los fariseos, Los seuseos, fariseos. los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Todos ellos eran religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Ahora, ellos manejaban la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que ellos eran estrictos observantes de la ley. Estrictos observantes, o sea, ellos se sabían todo al revés y al derecho, eran estrictos observantes, estaban preocupados de cumplir en rigurosidad toda la ley ceremonial de la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, ellos eran personas muy preparadas. Sin embargo, el corazón de ellos era religioso. O sea, era solamente un conocimiento más bien intelectual, de tapa a tapa, pero intelectual. Y ellos no lograban interpretar el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, el Señor, de esta forma, en los evangelios vemos las famosas parábolas, ¿verdad? Parábolas, que son historias cotidianas, historias de un sembrador, de cualquier personaje muy común, y una enseñanza muy simple, ¿verdad? Sin ninguna cosa muy profunda. Y lo que quería hacer Jesús era revelar a través de estas parábolas lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos, al pueblo, ¿verdad? Y lo hacía a través de estas sencillas enseñanzas, ¿verdad? Un sembrador que salió a sembrar, que hablaba del corazón del hombre, ¿verdad? Y la semilla era la palabra, el sembrador el que predicaba, ¿verdad? Y los campesinos, la gente que escuchaba a Jesús, les crujía, como dice mi mamá, ¿verdad? Le hacía clic, ¿verdad? Entendían claramente cuál era el mensaje. Pero estos personajes que se sabían la Biblia de tapa a tapa, los fariseos, ¿verdad? Los religiosos, ellos no lograban entender. Y decían, ¿a qué se refiere, verdad? ¿Verdad? No logro entender, ¿verdad? ¿Qué me está pasando, verdad? Si yo soy tan preparado, ¿verdad? Porque justamente la palabra de Dios, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Está la parte gramatical, pero el mensaje espiritual es revelado entonces para aquel que lee la Biblia con una condición humilde, ¿verdad? A los humildes de corazón, a los humildes de espíritu, ¿verdad? A los sencillos, ¿verdad? A eso son los que se revela el Señor. Por eso la oración es muy importante, ¿verdad? Entonces, si comenzamos a llenarnos de conocimiento y no oramos, estamos en peligro, ¿verdad? Entonces vamos a tener algún problema a futuro, ¿verdad? Y comenzamos a ser soberbios, ¿verdad? Hoy día, uno de los mensajes que hablaban acerca del corazón de pastor, ¿verdad? Uno de los primeros mensajes que se enseñó en el desafío al ministerio, era acerca de cómo está el corazón, ¿verdad? Y el corazón de pastor. A veces nosotros estamos, a veces como pastores, escuchamos un mensaje solamente para criticarlo, ¿verdad? Imagínate un piloto de avión que se sube a un avión
Y lo que va a hacer ese piloto no va a disfrutar el viaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a criticar. Ah, mira, hizo una maniobra que no corresponde. Ah, mira, las azafatas en la sobrecargo no debió haber hecho esto porque es parte. Y al final, en vez de disfrutar ese viaje, lo que termina haciendo es simplemente criticarlo. Y a veces cuando no tenemos un corazón humilde, no somos capaces de recibir nada. Entonces, pastores, discípulos y hasta la persona más sencilla tiene que tener un corazón dispuesto a recibir, a recibir. No puedes tú irte a tu casa y decir, no puedes venir el domingo o el jueves a la iglesia y decir que Dios no te habló, que el culto estuvo vacío, porque eso tiene que ver con tu corazón, no con lo que pasa ahí. Tú tienes que estar atento en tus sentidos espirituales para discernir lo que Dios te quiere entregar, ¿verdad? Y eso lo puede hacer desde un gran mensaje hasta un simple y sencillo mensaje que puede decir un niño al finalizar el culto cuando pasan adelante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tienes que tener esa actitud en el corazón. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ok, entonces la oración, ¿verdad? Un principio básico para el estudio bíblico. Otro más, el sentido común, ¿verdad? ¿Dónde está el sentido común? Hay que leer la Biblia con sentido común, ¿verdad? O si no, estamos leyéndolo como gente, como robot, ¿verdad? Y ahí vienen una cantidad de malas interpretaciones. Pero la Biblia es un libro humano, ¿verdad? Es un libro que está escrito por gente que lo traspasa desde su conocimiento. Es inspirado, pero es un libro humano, ¿verdad? Y hasta cierto punto, este libro, que es espiritual, se debe también interpretar como cualquier otro libro, ¿verdad? Usted no puede tratar de hacer así como, no, en este libro dice, en esta parte de la Biblia dice algo que es súper evidente lo que está diciendo, pero yo siento que es que cuando estaba leyendo esto vi como una visión de no sé qué, entonces aquí árbol es en realidad, son todas las familias, ¿verdad? De la iglesia y no sé, y me paso el tremendo rollo, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Hay que tener sentido común al momento de interpretar la Biblia, ¿verdad? Es importante esto. Si pretendemos interpretar toda la Biblia de manera literal, vamos a caer en errores. ¿Se acuerdan lo que leíamos recién de la mujer del pañito, el generito ahí en la cabeza? Vamos a cometer errores, hay que tener sentido común, ¿verdad? Me imagino, por ejemplo, a la hermana Carolita con la hermana Kelly leyendo por primera vez este pasaje del pañito. Y lo están leyendo y se miran y dicen, mira Kelly, lo que dice acá, vamos a tener que comprarnos un pañito para la cabeza, ¿verdad? Entonces la hermana Kelly la queda mirando y dice, uy, puede ser floreado, ¿verdad? Y van a empezar a un poco a pensar, ¿verdad? Pero a lo mejor al aplicar el sentido común voy a decir, pero yo no creo que sea así, a lo mejor estamos equivocados, a lo mejor no, a lo mejor estamos haciéndolo como muy literal, no sé, habría que preguntar. Ya el sentido común me dice que algo ahí está raro, ¿verdad? Entonces, o se compraron un pañito, hermana, ya lo estaban buscando ahí por el market de Facebook, la caché. No entendieron ninguna cuestión. Entonces, tenemos nosotros que cuidar, hermanos, ahí el tema del sentido común, ¿verdad? Para las cosas del Señor, ¿verdad? A veces nos falta criterio, nos falta ese sentido común para poder entender cosas, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, de sentido común en la Biblia, por ejemplo, Jesús dice que los cristianos pueden tener todo lo que pidan, ¿sí? ¿Alguien me puede leer, por ejemplo, Juan 15:7? ¿Hay alguien que tenga una Biblia? Juan 15:7, que no tengo este texto acá. Pastor, mire, pastor, Ahí está la hermana Kelly, ¿eh? Mire, vayan, siempre te ponen. leímos literalmente. Sí la creo el domingo, hermano. ¿Quién me lee Juan capítulo 15:7? Que lo tienen por ahí, ¿o no? Hermano Yo lo Francisco. tengo. Dígame, yo lo tengo. Ah, Hermano Francisco. No, léalo, no, hermano, no se preocupe. Cualquiera. Léalo nomás, Es hermano. Juan. Ya dice, si Léalo, permanece, léalo nomás, hermano, porque las mujeres no pueden hablar en esta iglesia, porque la Biblia dice que la mujer calla en la congregación. ¿Lo dice o no? amén, Así que amén. Ya mire, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ay, me gustó este texto, ¿verdad? Pidan todo lo que quieran. Ya. Voy a partir, a ver. Voy a pedir
un Big Mac, voy a ver si tengo hambre, ¿verdad? Voy a pedir también un auto de 4x4, ¿verdad? Voy a pedirme bueno, aquí dice que pidan todo lo que quieran. Un yate, ya, partamos con un yate, total, en pedir no hay engaño. Y comienzo a pedir todo lo que quiero, ¿verdad? Y empiezo a pedir los tesoros de la, no sé qué, la cuestión. Y, ¿qué creen ustedes? ¿Qué les dice el sentido común? Solamente el sentido común. Voy a pedir que todos mis enemigos, Señor, se mueran, ¿verdad? Me tienen aburrido todo, porque aquí dice tu palabra que puedo pedir todo, ¿verdad? Así que se mueran todos mis enemigos, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice el sentido común al interpretar este texto? Está mal, ¿verdad? O sea, ya entendemos que esto de pedir todo lo que queramos también está sujeto también a la buena voluntad del Padre, ¿verdad? Que hay cosas que a veces el Señor no contesta, que hay otro texto por ahí que lo dice, que tiene que ver con una regla hermenéutica, que el texto dice que a veces Dios no nos responde lo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos, por ejemplo, si yo le pido al Señor, Señor, hazme multimillonario, ¿verdad? Y yo lo estoy pidiendo en el deseo de mi corazón. Eso ya está torcido, o sea, a primera vista, ¿verdad? Porque lo material, ¿verdad? Entonces, imagínense, me cuesta ser fiel al Señor siendo pobre, imagínense siendo rico, ¿verdad? Ahora, no digo que siempre cuando uno tiene va a ser más infiel al Señor. En ambos casos, en pobreza o en abundancia, Dios está probando el corazón, ¿verdad? Entonces, acá el sentido común se tiene que aplicar, ¿verdad? Entonces, eh, no nos salgamos de esto, ¿verdad? Porque si no, vamos a tener ahí un pequeño problema al momento de comenzar a aplicar estos textos a nuestra vida, ¿ya? Muy bien, hermanos, vamos a tener que dejarlo hasta acá, porque ya se nos fue la hora, yo siempre les digo 10:20 máximo, y 10:22, me pasé, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? La próxima semana vamos a seguir, esto va a ir a poquitito, ¿verdad? Para poder interpretar. Vamos ya a entrar en las próximas reglas de interpretación bíblica, así que ahí a preparar todos los apuntes para aplicarlo, ¿ya? Un abrazo grande para todos los hermanos que están ahí en su casa. Vamos a orar para terminar. Le voy a pedir, le voy a pedir a la hermana Montserrat, que está ahí conectada, la Moncita, que pueda orar para terminar entonces este estudio. No te digo lo que quería decir, te va a escuchar. ¿Cómo? Quiere hablar. ¿Quiere hablar? Ah, que hable, ya que hable. No, que iba a agregar un pasaje nomás que está en el capítulo 2 de Salmos. ¿Qué dice? Pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones. Está bueno ese. Lo recibo. y ese texto lo he escuchado. Pero eso, el error de eso es pedir eso, pero ese salmo es mesiánico. Claro, ese texto está ofreciéndoselo el padre al hijo, ¿verdad? Nada que ver con Lo nosotros. usa mucho, lo de la prosperidad lo usan mucho. Claro, imagínense, ahí dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Imagínense usted que con suerte, y con la ayuda de Dios, mejor dicho, logramos gobernar nuestra propia casa. ¿Qué vamos a hacer gobernando las naciones, verdad? Para mí que por ahí alguien pidió para mí que alguien por ahí pidió ese salmo, ¿verdad? Y ahora está metido en problemas. Pero bueno, vamos a terminar mejor la clase. Hermana Moncita, ayúdanos con esta oración final. ¿Estás por ahí, Moncita? Sí. Vamos. Señor, te damos gracias por esta clase, Señor. Ayúdanos a aplicar esto en nuestra vida, Señor. Que este estudio no quede solo en palabras, Señor. Ayúdanos a discernir y que tu palabra nos guíe, Señor. Que podamos estudiarla cada día más y que la atesoremos en nuestro corazón. Ayúdanos para seguirla cada día, Señor, para no tomarla de una manera equivocada, Señor. No importa lo que digan, Señor, que tu palabra nos guíe, Señor. Te doy gracias por este día que tuvimos para aprender de ti, Señor. Que esto nos quede como enseñanza, no solo hoy día, Señor, sino que para el resto de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Moncita. Gracias por tu oración.
Bien, hermanos queridos, nos vamos entonces. Un abrazo grande, hermano Pedro, Carolita, Francisco, Juan Antonio, Kelly, Titi, Solange, mi suegra, mi suegro, hermano Héctor ahí con tan los hombres ahí, los veo conectados, ¿verdad? Un abrazo grande también a esta Melipilla, ¿verdad? Hermano José, el Benja, ¿verdad? Hermano Luis Droguet, la Monzo, Luis Ángel hasta Perú, mis papás, el Jorge Luis y la Eileen, el Luis Mon, ¿verdad? A todos. No sé si alguno se me quedó sin mencionar. Bueno, un abrazo grande a todos ahí en casa. Dios les bendiga y nos vemos el jueves. Bendiciones, mis hermanos.